La etapa más importante de un ser humano cuando nace es la infancia y que allí se va a formar en todas las dimensiones. Las manos en los niños guardan un misterio cuando ellos nacen porque en las yemas de los dedos hay neuronas. Entonces la educación, cuando cubre todas esas dimensiones, logra de verdad sacar los exponentes que trae el ser humano a su máximo desarrollo y de esa manera poderse lanzar al mundo con conocimiento, con práctica y sobre todo con control emocional. En el niño los periodos de aprendizaje están muy marcados. Entonces, cuando el niño tiene una práctica donde el movimiento se refina, eso ya él lo aprendió. No solo lo aprende, sino que lo internaliza. Entonces, después no tendrá que enseñárselo. Ahora he encontrado varios niños que ya se cuidan mucho en cuanto a lo que comen porque se han dado cuenta el valor que tiene una célula en su cuerpo. O sea, ya reconocen la riqueza de lo que es tener 1 trillón de células y reconocer el valor que solo tiene una. Yo pienso que el iPad sí es un atentado contra el desarrollo del niño. Yo creo que una madre puede enseñar a detener el tiempo en aquellos aspectos que deben guardarse en el corazón. Yo siempre he visto esto en los padres y es que cuando ponen límites creen perder el afecto del niño. El niño que tiene límites se siente más seguro de ser guiado. En este capítulo de Revolución Mental me honra mucho presentar a una de las mujeres que para mí más sabe de educación en Colombia. Una mujer que tiene un proyecto espectacular y que para mí ha cambiado la vida de mis hijas y de mi familia en el sentido de entender cómo a los niños de otra manera totalmente distinta a la que yo entendía. Yo fui educada, como muchos de nuestro país, con una educación de memoria tradicional, con una forma que en realidad siento que no estaba alineada con mis capacidades ni que me permitía como esta expansión. Y una persona, cuando yo estaba inquieta con el tema de la educación de mis hijas, porque en todos los lugares me decían como, no, es que va a ser la mejor y va a competir y no sé qué, y a mí eso como que no me resonaba mucho como con el tema de el desarrollo emocional, pero también académico, con la capacidad de hacer proyectos, de innovar de mis hijas. Y le agradezco mucho a la vida permitirme conocer a una persona, un amigo en común que me dijo, tienes que conocer a Patti, como le digo yo de cariño, y quiero que ustedes la escuchen si en realidad quieren incidir positivamente en el desarrollo no solo de sus hijos, sino de una sociedad mejor. Patti, bienvenida a Revolución Mental. Muchísimas gracias, Karen, y pues tengo que argumentar que he pasado lo mismo, las mismas inquietudes que tú has pasado y que por las cosas que trae la vida pues pudimos conocernos y para mí ha sido fascinante poder entablar comunicación con una persona que tiene tan claro los cuestionamientos acerca de la educación, porque lo que tú dices nos tocó a todos, una educación demasiado ortodoxa en aprender conceptos, pero ahora gracias a todo el desarrollo que ha tenido la neurociencia y también pues las redes, todo lo que han traído conocimiento, nos permiten aplicar, observar y aprender de que la etapa más importante de un ser humano cuando nace es la infancia y que allí se va a formar en todas las dimensiones. Entonces la educación, cuando cubre todas esas dimensiones, logra de verdad sacar los exponentes que trae el ser humano a su máximo desarrollo y de esa manera poderse lanzar al mundo con conocimiento, con práctica y sobre todo con control emocional. Ay, sí, Patti, para mí esta entrevista es muy especial porque tú me has compartido una cantidad de conocimiento que yo quiero que compartamos hoy con muchas mamás que como yo no saben qué hacer en diferentes situaciones y quiero contarte, una vez una persona, yo le dije, no, es que mis hijas estudian en Montessori y empezaron con Patti en un colegio Montessori maravilloso que como tú y yo sabemos, pues es la educación de los príncipes, es una educación que en muchos lugares ha sido de lujo y me dice, no, a mí esas
las cosas hippies no me gustan. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque nunca en mi vida había yo visto una cosa tan estructurada en el sentido de generar niños como con conciencia de hacerlo todo ellos solos. Y tú me has enseñado cosas muy bonitas, y una de las cosas que he aprendido y que quiero que tú nos expliques es cómo nosotros subestimamos las capacidades de los niños y, por ejemplo, nos ponemos a cocinar y a hacer cosas en casa y nos parece que lo más fácil es que ellos estén por el iPad o haciendo otras cosas, cuando en realidad ellos tienen una capacidad enorme, y a través de esas cosas que parecen pequeñas en casa es que se enriquecen ellos y se enriquece el desarrollo de la familia. ¿Me puedes explicar un poquito este concepto, Patti? Pues mira, has tocado unos puntos casi los vitales de lo que es formar a un ser humano. Y desde luego, para mí, el aspecto más importante es como la maternidad de la madre. Es allí donde va, donde el proceso, la luz, el brillo, el diamante, la vida comienza a tomar una dirección demasiado importante, donde la madre desconoce el día al día de su embarazo, cómo está influyendo en ese bebé que está formando, porque sus pensamientos, sus emociones, sus gustos, sus deseos, todo aquello que la va a rodear, lo va a impregnar. Entonces, si conocemos a fondo el aspecto neurológico que influyen en la madre, por ejemplo, una madre que emocionalmente está sufriendo por algo, está influyendo para que la sangre del feto, en lugar de estar en el estómago digiriendo lo que toma de ella, se vaya a las extremidades, por ejemplo. Tremendo. Entonces, si tenemos en cuenta el desarrollo neuronal, y la madre puede conocer los pasos y la influencia que tiene tanto su manera de pensar y reaccionar en aquello que está formando, porque casi está pintando un cuadro, está edificando una escultura. Pero ella piensa más es en el sentido biológico, y entonces ella espera pues estar bien alimentada, de pasar por todo lo que le toca pasar a una mujer en su embarazo, y de esperar a que él nazca, y toda la sorpresa que él trae, todo lo que va a cambiar su vida. Y cuando nace, ella también, al recibirlo, va a tener una serie de transformaciones en la manera de tomar la vida, pero al mismo tiempo el bebé igual. Claro. Entonces el bebé lo que requiere es adaptarse a ese mundo donde acaba de aterrizar, y no solamente es que duerma bien, o que coma bien, o que el médico pediatra le diga que va muy bien en su desarrollo, sino son todas las dimensiones que van dentro de él. Entonces tiene una dimensión física, tiene una dimensión psíquica, tiene una dimensión cognitiva, porque cada cosa que hace la madre la va a aprender a una velocidad que nunca más la volverá ese cerebro y ese cuerpo a tener. Eso fue lo que descubrió Montessori cuando ella aplicó el término mente absorbente o esponja absorbente. O sea, ningún día va a pasar gratis, todo va a pasar con cuenta. Entonces, lo que le gusta a la madre, pues muy probablemente le gustará a él, los aromas que le gustan a ella también le gustarán a ese bebé. Y cuando ya nace, pues adaptarse al mundo es aprender a observar, a mirar qué hacen otros, a querer copiarlos, porque las neuronas en espejo se encuentran en su frente precisamente, y está copiando todo para poder ser él lo que ve. Entonces, cuando la madre conoce más a fondo los procesos de desarrollo, podría tener una intervención más directa para intervenir en todas las dimensiones de desarrollo del niño. Entonces, dentro de la metodología Montessori sí se trabaja lo que se llama vida práctica, para que el niño vaya entendiendo cómo él se va a desarrollar en el mundo que le va a rodear, como servirse comida, como quitarse la ropa, como colocar un florero en una mesa. Bueno, hay 96 ejercicios para realizar. Entonces, yo sí pienso que es importante que esta metodología o sistema se pueda desarrollar más y hacer consciente a la madre el rol que ella juega, porque creo que juega el papel, es la protagonista,
porque va a intervenir emocionalmente al niño. Entonces, no solamente es que yo aprenda a hacer cosas como procesos, sino también el proceso lo que encierra, que es la manera como voy a reaccionar a lo que aprendo. Entonces, claro, ahí se abren tantas compuertas que no sabe uno por dónde empezar para poderlo explicar. En ese lugar maravilloso que tienes tú en Guaymaral, en Montessori, bueno, yo empecé a entender la importancia de lo que hace el niño con sus manos. Y a mí me sorprende porque yo sufrí mucho la educación para entender la matemática, para entender todo. Y tú no sabes, bueno, lo sabes porque conoces a mis hijas. Mis hijas, por el tema de los viajes nuestros, han pasado por varios colegios Montessori. Debo decir que ninguno como el tuyo. Ah, Espectacular. En Bali también había un proyecto espectacular Montessori. Pero a mí me sorprende mucho, Patti, después de haber estado contigo, el entendimiento que ellas tienen del mundo. Nada es memoria, son niñas súper creativas. A mí me sorprende, no memorizan nada, entienden la matemática desde otro lugar, entienden la lectura desde otro lugar. Y pues tú me explicaste en algún momento cómo esto empezaba con las manos, con un florero, con diferentes cosas. Y yo quisiera que nos compartieras algunas cosas básicas que podemos pedirle a nuestros niños que hagan en casa en estas edades en las que están empezando con nosotros y por qué esa magia de lo que hacen con sus manos. Las manos en los niños guardan un misterio cuando ellos nacen, porque en las yemas de los dedos hay neuronas. Igualmente, pues somos mamíferos, ¿cierto? Entonces, ellos todo lo que tocan están recibiendo información. Nosotros ya no, porque ya no tenemos, ya se han alejado las neuronas, entonces Ya perdimos el año. Lleva las cosas, las coloca de un lugar a otro, pero uno no está sintiendo la vibración que puede dar para ellos diferentes materiales. Uno, pues algo sí muy grave para un niño es que esté tocando solamente plástico, ¿no? Porque Claro. las yemas de los dedos no logran saber qué es eso porque lo sienten con calor. Entonces, la madera, la cerámica, el vidrio, los metales, para ellos eso tiene un significado en que pueden diferenciar un objeto de otro. Entonces, el niño a muy temprana edad aprende a trasvasar líquidos de una jarra de vidrio a otra, porque puede su cerebro valorar el peso del vidrio y diferenciarlo del de la madera o del metal. Entonces, estos niños que se entrenan dentro de esta metodología, lo que hemos podido observar con el tiempo es que a ellos se les caen menos los objetos, los manejan muchísimo mejor cuando ya pretenden lavar la loza, brillar los cubiertos. Es como si su cerebro hubiera aprendido la calidad de lo que está tocando y supiera que en qué medida lo debe soportar. Lo que hemos visto con otra, pues diferente con otros niños, que se les caen muchos objetos de vidrio y por eso los padres empiezan a preocuparse de que no cojas cosas de vidrio, de que todo sea plástico para que no se rompa al caer, y el niño su cerebro no aprendió a diferenciar. Entonces, yo creo que el proceso, leyendo bien a María Montessori, ella era antropóloga también y ella decía que nuestro cerebro guardaba las memorias de la evolución. Es decir, que la manera como trabajó el barro, cortó la madera, en la era de los metales y todos los utensilios que tuvo que utilizar el cerebro en su evolución, los guardó en la memoria. Entonces, cada ser que nace lo que necesita es tener el contacto con esos materiales para poderlos diferenciar y aprenderlos a manejar. Cosas tan sutiles como esa, pues para mí son muy interesantes y desde luego al niño se le brinda esa oportunidad de que las pueda tocar, de que pueda brillar metales. ¿Cuántos floreros hay de metal en la casa? Y duran ahí mucho tiempo sin que nadie simplemente se limpie el polvo, cuando el niño disfruta sacarle brillo y lo deja fascinado quedarse ahí 15, 20 minutos con su algoritmo especial de cómo colocar la crema, cómo frotarla con el pañito, esperar 5 minutos para que seque y luego empezar a sacarle brillo. Entonces, pues todos estos tipos de experiencias y ejercicios
hacen que el niño en su evolución se vuelva mucho más atento, que desee realizar esos ejercicios y que se sienta satisfecho con el producto que logra. Entonces, esas cosas pues en un jardín infantil corriente no se utilizan, porque se considera cómo vamos a poner a brillar a un niño metido. O hacer el O limpiar florero, la o a pasar madera, agua, o limpiar, ¿no? O a doblar, o a planchar. o a planchar, que lo vamos a poner a planchar, pero al niño le fascina planchar, le encanta doblar medias y guardarlas, le encanta hacer una maletica de viaje, le encanta torcer toallitas y lavarlas. Casi todo lo que el bebé hace en la casa, que la mamá le dice, no, no, cuidado, no, esa caja no, estoy mojando todo el piso. Al niño le encanta trapear, le encanta limpiar un piso y dejarlo limpio. Entonces el piso generalmente tiene cuadrículas, entonces al niño se le va diciendo primero una, la siguiente, eso le encanta, todo es juego, para el niño todo es juego. Y todo esto que tú mencionas es a qué edad, porque yo me acuerdo tener como este pensamiento del niño no puede y aprender contigo a hacerlo muy diferente y a decirle, por ejemplo, Simona, mientras yo hago esto, tú vas picando la lechuga, mientras yo hago esto, tú vas doblando la ropa, mientras yo hago esto, tú puedes hacer esto y ver cómo cambiar ese concepto de no te metas a la cocina, no coges el cuchillo, no cortes la manzana, como no, 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 por sí, 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 y ven y construimos. Y de verdad que tú no sabes, Pati, la creatividad de esa niña es una cosa y también como esa medida que ella tiene, que uno dice, no, pues a partir de cargar una jarra y distinguir cuál tiene agua y cuál no, uno cree que no va a tener nada que ver y resulta que cuando llega a entender medidas, pesos y de todo, los entiende desde otro lugar. Yo no sé a qué edad empieza uno con este tipo de cosas a involucrar a los niños, ni sé cómo sucedió, pero es una cosa mágica como desde ahí ella tiene un entendimiento que yo nunca tuve. De las cosas, de agarrarlas. Yo me acuerdo una vez que tú me decías, no, es que ese cubo es la fórmula de no sé qué fórmula, del no sé qué, y ella hacía la fórmula con sus manos y ella entiende todo. Yo de verdad, Pati, yo la veo y yo digo, no, yo soy una bestia, yo no aprendí nada. Pues en verdad los niños tienen un potencial, que nosotros esa palabra, el concepto de la palabra es difícil comprenderlo, potencial. Entonces, si uno puede poner un símil y irse a la selva, el potencial de un cachorro de león es enorme, es enorme. Y se lo deben desarrollar sus padres. Entonces, la leona los cuida mucho, pero el león es como el encargado de que cuando se alejan de ellos, saber a dónde van y avisarles dónde hay peligro. Las garras de los cachorros se desarrollan cuando ellos tratan de pescar músculos. Entonces la garra debe salir en una medida especial. Requieren pasar por una serie de experiencias que los da la misma selva. Pero cuando este cachorro nace en un zoológico, las cosas cambian. Claro. Entonces él lo que ve es que llega la comida a domicilio, ¿verdad? Que no puede llegar de otra manera. No puede llegar de otra manera. Entonces, él va recortando la experiencia que le hará ser león. Ay, esto después, cuando él ya, el león sale del zoológico a la selva, que es lo que han intentado hacer ahora para acabar con los zoológicos o volverlos muy, muy naturales. Lo que sucede con estos animales es que mueren en poco tiempo. Claro. Quedaron desadaptados. En el niño, los periodos de aprendizaje están muy marcados. Eso los pudo definir muy bien, no solamente María Montessori, sino también Piaget y varios autores. Vygotsky también lo hizo. El aprendizaje en grupo es importantísimo. Porque se aprende más de un par, que es decir, es compañero, requieren pasar por una serie de experiencias que los da la misma selva. Entonces, cuando el niño tiene una práctica donde el movimiento se refina, cuando las neuronas están en las yemas, cuando los materiales son acordes a su tamaño de mano, cuando puede todo volverlo al puesto en el orden que los recibe,
Y cuando tiene experiencias ya en casa donde la madre le dice, esta es la manera como se corta un tomate, esta es la manera como se corta la lechuga, y esta es la forma como rociamos vinagre, porque el vinagre va a servir mucho para tu digestión, y acá ponemos unas gotas de aceite de oliva porque va a enriquecer tu hígado toda la vida. Eso ya él lo aprendió. No solo lo aprende, sino que lo internaliza. Entonces, después no tendrá que enseñárselo. Él ya sabrá, él dirá, no, hay que colocar esto y esto a la ensalada en el momento de servirla porque esto produce salud para mí. Ahora he encontrado varios niños que ya se cuidan mucho en cuanto a lo que comen porque se han dado cuenta el valor que tiene una célula en su cuerpo. O sea, ya reconocen la riqueza de lo que es tener 1 trillón de células y reconocer el valor que solo tiene una en la inteligencia que tiene. Pati, ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, que está muy de moda este tema de entonces para que los adultos puedan compartir o hablar o yo qué sé? Entonces le pongo el iPad al niño desde muy pequeño, que me imagino que generará unas dosis de dopamina que hacen que el niño pueda perder interés a cualquier otra actividad que le permita hacer esto que es tan importante de hacer un proceso para llegar a un fin. Pues yo pienso que el iPad sí es un atentado contra el desarrollo del niño. En muchos países ya está prohibido que el niño lo tenga. No quiere decir que las redes estén prohibidas, porque enriquece. Un buen documental acerca de la vida en el mar no tiene manera de ser comparado. El niño lo va a disfrutar enormemente. Pero ya tener un celular en la mano, porque eso ya es muy común, uno va a cualquier lugar y ve, la mamá está súper, y más si tiene más niños, pues entonces, ¿cómo tengo este quieto? Entonces le pasa el celular. Pero va a cumplir el celular lo mismo que una actividad con fundamento. Es decir, el fundamento va a ser errado. Claro. Pero va a cumplir el fundamento. Entonces el niño lo que ve son dibujos animados, lo que ve son combates en juegos, y su cerebro lo que está haciendo es a nivel hormonal, está soltando hormonas, a veces de miedo, a veces de alegría, pero bueno, ahora que ya sabemos que la dopamina tiene principio y fin, yo creo que una madre tendría más cuidado de no acabarse la corta edad. Claro. La dopamina tiene un fin, o se acaba un día. Entonces, si se acaba un día, no se la gastemos cuando son muy pequeños, sino que más bien se la ayudamos a que la maneje produciéndola con movimiento físico, que sería el deporte, y se sentiría muy bien. Y busquemos maneras donde yo pueda utilizar aprendizaje o desarrollo cognitivo con un computador y no con un celular. Siempre y cuando yo me pueda sentar con él. Por ejemplo, la manera como nacen los caballitos de mar es algo fascinante, porque caballito de mar tiene 1600 hijitos en un segundo. Impresionante. Entonces, ¿no? Y es el macho, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ver eso, quedan todos como, ponlo otra vez. Entonces, bueno, busquemos al lado del caballito de mar que otros animales hay, y allá nunca vamos a estar en el fondo del mar. Entonces yo pienso que hay muchas maneras de sacarle provecho a todo el desarrollo del Internet, pero no a través de un juguete tan peligroso, porque en alguna ocasión vi una niñita como de 2 años donde pasaba con un interés el celular y yo me acerqué porque dije, no, es que estaba completamente en otra dimensión. Y cuando vi, ella estaba viendo como unos shorts de maquillaje de niñas como japonesas, entonces labios rojos, también se los ponía azules, iban cambiando súper creativos, pero eso no era estaba gastando su energía erróneamente, ¿no? Ese aprendizaje no le va a servir a ella, ¿no? No le sirve. Claro. Pati, yo quisiera invitarte para una masterclass para mamás que sé que les interesa mucho conocer más en detalle todo este tema y me gustaría que adelantáramos como
un paso ligero por cosas que yo puedo hacer a los 2, a los 4 y a los 6 años, por ponerte un ejemplo, como diferentes cosas que yo debo considerar que el niño ya puede hacer a esa edad, porque me sorprende que uno muchas veces, como te digo, como que los inhabilita y se queda pensando como que es mi bebé y no les da como esa capacidad de hacer cosas que ya el niño no solo puede, sino que le estimularían su desarrollo a hacer. Pues sí, yo pienso que hay muchos ejercicios Ujú. en casa que la madre puede hacer una planeación para poderlos situar en un lugar, no tienen que ser muchos, pero sí como situar en un lugar, por ejemplo, el colar harina. Mm, Sí, a los niños les encanta y habría que diseñar bien la bandejita que lleva los 2 recipientes, que lleva el colador, que lleva la cuchara que va sirviendo, pero la madre podría ponerle a hacer ese ejercicio, por ejemplo, si quiere hacer un ponqué, le dice: "Ayúdame a colar toda la harina por cucharadas". Ahí se le puede ir más de media hora y le puede ayudar a conservar el espacio limpio. ok. Hay muchas teorías que dicen que el bebé puede coger toda la comida, llevarla a la boca, botarla por fuera del plato, que está experimentando. Yo pienso que hay otras maneras de experimentar que no sean exactamente alimentos, ni un plato acabado de servir con el arroz y las alberjas y mandándolas a todo lugar porque tiene que experimentar. Los niños pueden experimentar con frutas y Claro. pueden tocar diferentes superficies como la de la mandarina o el coco y ver la diferencia, ¿no? Pero ese tipo de experiencias se pueden hacer es con materiales muchísimo más cercanos a la tierra, como es la arena, la arcilla, y dejarlo explorar. Pero con los alimentos es que la mente es absorbente y en ese momento, aunque él no hable, lo que está escuchando, de lo que está comiendo. Tuve una oportunidad de ver una sesión de una Montessori holandesa que me fascinó y la recordaré siempre, y fue llevar una mandarina a un grupo de más o menos 6 niños, se Ujú. sentó en el medio, les hizo tocar a todos la mandarina, le quitó la cáscara muy despacio, les hizo oler la cáscara, ver la mandarina y empezó a abrir cada uno de los gajos y empezó a decirles que mordieran la punta, que la sintieran, pero todos estaban embelesados, embelesados. Una mamá puede decir: "Mira, toma la mandarina o te hago un jugo", y pasó como muy rápido de la experiencia. No la pudo detener en el tiempo. Yo creo que una madre puede enseñar a detener el tiempo en aquellos aspectos que deben guardarse en el corazón. Y Em, por ejemplo, la alimentación, el leer un poema, el admirar una flor. A veces llegan flores en los cumpleaños, en vez de desbaratar el florero y ya se acabó la flor, como sentarse y coger una y mirar y comprobar cuando son más grandecitos que todas las rosas tienen el mismo número de pétalos. O sea, hay unos secretos en la naturaleza que de verdad queda uno absorto de que no en su vida pudo detenerse cuando el niño era infante para hacerlo a él también, congelarlo en el tiempo y detallar que la vida es preciosa. Y uno dice, bueno, pero pues al niño le digo eso, pero él está en sus juegos, él está en sus héroes, en sus disfraces, bueno, los niños ahora por el internet están en muchas cosas. ujú, ujú. Pero si yo lo detengo en la vida para mostrarle secretos como esos, la ganancia es infinita, porque esos momentos son los que le van a dar a la psiquis de él la calma cuando él tenga momentos de embate en la etapa adulta, porque Claro. esos momentos de congelación en la vida sí se quedan grabados. Es que recuerdo cuando mi mamá se sentaba y partía esa torta y nos daba a cada uno, pero es que ella lo había hecho en la mañana. Eso sí se acuerda. Pero cuando uno le dice a la persona: "¿Tú te acuerdas qué te trajo el niño Dios cuando tenías 8 años?", no se acuerda. Claro. Se Pe acuerda a veces un regalo, pero si tuviste 12 navidades, dímelas. Se acuerda de una o 2 cosas.
pero no puede olvidar, por ejemplo, el aroma de algo que le prepararon a él con la mamá, se sentaron y prepararon y comieron. Entonces dice, no, yo recuerdo que en la casa todos los viernes mi mamá hacía un plato especial porque ella era de origen árabe o porque ella era de la costa o porque entonces comíamos buñuelos. Eso no se olvida, pero esa parte que la mamá sí puede entregar y que está ligada al corazón de ella, increíblemente es la parte que hará del niño una memoria de identidad y también de pertenencia con su madre. Porque la mayoría lo han olvidado, se olvidan. Entonces dicen, no, yo sé que mi mamá me compraba muchas cosas, sí, no, ella estuvo pendiente de mí. Ahora veo a las niñas y me dicen, no, pero ella me lleva al salón cuando tenemos una fiesta en el curso. Pero han olvidado esos momenticos donde la naturaleza se frena y le hago sentir el valor de estar vivo. Eso ahora más que nunca es muy importante. Y me parece tremendo cómo uno hace todo lo contrario, porque uno a veces dice, no, es que los niños están muy acelerados y uno mismo los acelera. Por ejemplo, a mí me pasa, y me imagino que a todas las mamás que nos escuchan les pasa, a los papás, que todo el tiempo estamos con la prisa de meter 1000 cosas que a veces ni siquiera el niño, que porque cumplirá la fiesta, cumplirá la cena, entonces uno va caminando, el niño se detiene porque el niño automáticamente se detiene cuando ve algo en la naturaleza que le llama la atención, un pájaro o algo, y uno, pero vamos, pero córrale, pero camine. Entonces el niño está en un momento maravilloso de una experiencia así que lo está llenando de vida y uno está afanándolos y afanándolas y luego está uno quejándose porque el niño está acelerado cuando uno no le permite disfrutar de los momentos porque estamos en una prisa en la que por estar cumpliendo con 1000 cosas no podemos parar. Sí, pero fíjate que hay unos lugares donde los niños van al cumpleaños y los invitan dentro del restaurante a hacer pizza. Y si tú observas, cuando se ponen el delantal y el gorro, ellos se sienten en ese instante que van a producir algo interesante para ellos y ponen una atención. Claro que eso dura muy poquitos minutos, pero si eso lo pudiera hacer la madre como he dicho, al hacer, por ejemplo, el huevo del desayuno, un día, es que uno tiene que hacerlo todos los días. Claro. Y decirle, mira, ahí sí podía hasta ponerle ciencias, este es el núcleo, está la salida, ¿no? Y está la yema. Podía utilizar unos recursos, pero inimaginables, y podría después mostrarle en internet cómo un huevo puede guardar la vida a través de los siglos, ¿no? O sea, y cómo se dio todo ese origen de la vida. Cuando el niño conoce el origen de la vida y lo conoce a través de las manos de la madre en detallitos tan pequeños como ese, porque hay 1.000.000. Claro. Pero cuando aprende esos pequeños detalles, por ejemplo, cuando la mamá le muestra las semillas, ¿no? Y le dice, estas son las semillas que podemos sembrar del cilantro o de la sandía o de los pepinos, y los ve salir y él ve que hay un secreto en la tierra que enriquece, que eso sí lo tiene el niño campesino, el niño de la ciudad. Claro. Pero cuando puede ver eso, el amor a la vida, según Montessori, en el niño es difícil que él después quiera o tenga un pensamiento hacia lo negativo de la vida si él ha sido enriquecido con el valor de la vida en los primeros años. Ay, tremendo. Y también como que me parece increíble como uno puede, cuando está en esta actitud, que yo te he visto a ti con un montón de niños, como les hablas, que uno va y dice, pero ¿cómo Pati los tiene así? Si yo quiero que Mila y Simona me pongan atención un segundo y no puedo, ¿cómo es posible que Pati los tenga 20 horas así embobados mirándola? Y me parece que hay un tema genuino de la curiosidad de uno mismo hacia la vida, porque a través de los ojos de ellos uno mismo puede aprender e inspirarse. Pero uno no lo ve desde esa manera, sino desde el tema de hay que hacer, hay que alistar esto, hay que hacer, y en ese hay que hacer, nosotros mismos perdemos la capacidad de sorprendernos con ellos y de permitirles a ellos esto que nunca se me olvida que tú decías, de con una voz que los entusiasme, que los ilusione, ahora sí vamos a hacer esto. Me acuerdo que tú decías, en la mañana el niño está con toda la actitud para que uno llegue
y lo seduzcas y hacer una actividad diferente, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, el niño se deja seducir muy bien, porque es curioso. Entonces la curiosidad va a ser como la pila que tiene el niño en los primeros años para poder entrar al mundo. Yo creo que si en este momento nos colocan a ti y a mí en una nave espacial y nos dicen, las vamos a llevar 1 hora a Júpiter y van a disfrutar lo que encuentren allá, no pueden tocar ni coger nada, pero las vamos a 1 hora, pues nosotros desde que nos bajen en Júpiter vamos a estar, si llega alguien y nos dice, ¿quieren ver aquí cómo logramos preparar alimentos en 2 segundos? Nosotros allá detrás, el niño es igual. El niño necesita ser seducido hacia lo desconocido, porque eso es misterioso para él. Claro. Entonces, yo me he dado cuenta con esta experiencia con los niños en Montessori, que cada plan que se les plantea, para ellos es algo infinitamente misterioso. Estamos leyendo ahora El Principito con un grupo y les digo yo, bueno, creo que las niñas tienen que salir envueltas en el capullo rojo de la rosa del Principito. ¿Y cómo será el vestido? ¿Y cómo me lo voy a poner? ¿Y la rosa? ¿Cómo le hablará al príncipe? La mente de ellos es increíble. Entonces no es más que poner un punto de asombro y él se va detrás. En cambio, fíjate que lo que tú dices, ¿no? Nosotros ya el manejo que tenemos del tiempo es terminar, acabar, irnos, ya nos maneja, bueno, el mismo Principito lo dice, ¿no? Lo dice cuando llega precisamente a la estación del tren, ¿no? O al farolero, ¿no? Los adultos no sabemos, pero hay que prender a las 6 y apagar a las 6, prender a las 6 y apagar a las 6. O sea, ya estamos en un mundo donde estamos contando el tiempo mientras que el niño está contando experiencias. Claro. Patti, y en este tema de los niños, que me parece, quiero hacerte una pregunta porque yo sé que muchas mamás resuenan con esto, a mí me pasa con Mila y con Simona, es cómo calculamos este tema de los límites con los niños, o sea, entre que me parece maravilloso ese tema de experimentar con ellos y como de poner orden y límites. Yo siento que es un tema que a mí me cuesta mucho y que muchas veces como que hoy en día termina uno como yendo al ritmo de ellos, pero no en este experimentar, sino en el no poder poner como un orden en la casa que haga que todo marche mejor para todos. ¿Existe una necesidad de poner límites o cómo lo ves tú o cómo nos enfrentamos, digamos, cuando estoy teniendo resistencia de un niño o es más porque yo no he sabido motivar al niño? ¿Cómo lo manejarías tú? Pues yo siempre he visto esto en los padres y es que cuando ponen límites creen perder el afecto del niño. Y eso no tiene nada que ver, nada. Porque al contrario, el niño que tiene límites se siente más seguro de ser guiado. Cuando nos dicen que hay que poner abroche sus cinturones y pasa la azafata diciendo, usted no lo tiene, por favor. Eso, en lugar de producirle a uno disgusto, uno dice, sí, puede pasar algo al arrancar el avión y tengo que estar asegurado. Uno agradece. Pero en el niño es idéntico. El límite, los padres no lo han visto y muchos adultos tampoco. Existe en todo lo que haces. Si tus dedos no tuvieran límite, tendrías que jalarlos desde la puerta para poderlos entrar a tu casa. Claro. Si la cuchara no tiene límite, no podrías comer. Si la mesa no tuviera límite, lo he dicho, el mundo construido y el mundo natural tiene límites. Una hoja de un árbol excesivamente grande no nos dejaría ver la planta. Entonces el niño que no aprende a construir límites porque sus padres tienen temor de que el niño no deje de quererlos por los límites que le pone, quizás es la forma autoritaria en que se lo dice. Pero cuando le explica cognitivamente el límite, cómo le favorece, el niño lo acepta. En Montessori los límites están muy, muy marcados, pero son indirectos. O sea, ellos pueden utilizar las pinturas, pero tienen que pensar que el otro también la va a usar. Siempre están pensando en el otro. Y el límite, desde el libro, que si tuviera 100 millones de páginas, no podríamos leerlo. Tiene principio y tiene un fin. Y en el
plato de comida, cuando tienes esto servido, es lo que sirve para que tú crezcas y estés fuerte. Si ponemos menos, te va a hacer falta. Y si ponemos demasiado, no vas a poderlo comer. O sea, con ejemplos sencillos, el niño va aprendiendo que todo tiene como una medida y que esa medida a él lo hará seguro, sobre todo seguro. Mira que niños que yo conocí con límites muy bonitos puestos por los padres, después me lo encontraba como jóvenes y me decía el papá, es increíble, él llega y dice, yo no voy a pasarme esta hora a la reunión que voy, porque mañana tengo que estar en tal lugar a las 9 de la mañana y seguramente llegaré totalmente desarmonizado en mi cara y en todo del cansancio. O sea, él mismo sabía el límite hasta dónde lo hacía llegar, ya tenía conciencia de eso. Y la persona que tiene límites le va muchísimo mejor, se siente muchísimo mejor. Y yo creo que entre nosotros las experiencias que tenemos de cuando éramos niños, a veces sí pudo haber autoritarismo en el sentido de que se ponían bravos los papás si no se cumplían ciertas. Pero yo pienso que esa bravura que ellos expresaban era como, de esta manera me haces caso. Hoy no es necesario tenerlo así, pero he tenido experiencias de niños que son vegetarianos sus padres y cuando van a servirse, los niños también han sido educados para que sean vegetarianos y me llama la atención la fuerza que tienen para pasar por las bandejas y decir esto, sí, porque está muy provocativo y yo los veo y digo, pero tiene 4 años y pasa y dice, esto no lo como, ¿no? Entonces, el límite lo conocen porque en su casa lo viven. Entonces, el límite yo creo que se traspasa de los padres a los hijos de una manera, de mucho mejor forma que si es impuesto. O sea, el padre que puede decir, nos vamos ya a casa porque se hace tarde, ya no vamos a recibir más sol porque nos puede hacer daño, hay que hidratarnos porque está haciendo mucho calor. Es decir, le va marcando los límites. Entonces el niño va aprendiendo porque tiene esa experiencia viva en el día a día. Y el niño que le deja hacer todo, comer dulce, hasta donde quieras, pues ya uno ve que hay un desequilibrio en su mismo cuerpo, ¿no? Empieza a ver uno las reacciones y los efectos. Alguna vez llegaba el tío de un niño y llegaba de otro país y llegó muy tarde el vuelo, a las 11 de la noche, pero le traía chocolates deliciosos del país donde venía y los padres dijeron, no, pues sí, perdieron el límite por lo que llegó. Llegó y entonces le recibo los chocolates. Y comió, y claro, eran las 3 de la mañana y él seguía saltando en la cama porque el dulce del chocolate y todo pues, le hizo efecto y el sueño se le fue, ¿no? Entonces decía la mamá, pues ahí nos faltó haberle explicado de una mejor manera que el dulce en ese momento no le convenía y lo teníamos, de hecho pasó una noche que al día siguiente no lo pudieron mandar al colegio. Claro. Pati, ¿qué hace uno en un caso en el que los niños están en pataleta? O sea, que el niño está en una manera en la que tú no puedes ni hablarle, que está en un momento, digamos, de euforia o así, que tú sientes que no hay como un entendimiento. Uno espera, toma distancia, observa. Las pataletas reiteradas pueden ser síntoma de que algo no funciona bien en el ambiente del hogar. ¿Qué nos recomiendas para estos casos? Sí, los síntomas de que algo no está funcionando bien es las pataletas continuas. Ya se iban a describir desde la época de Freud como unas neurosis incipientes. Y se vuelven neurosis cuando son repetitivas porque o fueron distraídas y no se trabajaron, o no se tuvo la suficiente observación para ver si el niño no puede controlar sus emociones y lo hace, aunque hace el intento, se desborda. Entonces, la planeación o la anticipación ayuda mucho al niño. Como vamos a ir a este lugar, te va a gustar los juguetes que tiene tu primo o que tiene tu vecino, pero no los podemos traer a casa. Entonces, el límite empieza a ayudar muchísimo para que estabilizar
las pataletas que nosotros llamamos, que son como desbordamientos o desequilibrios de una cierta emoción. Ahora la educación emocional ha enseñado un equilibrio genial, que es el punto medio. Claro. Entonces, la alegría en su punto medio es muy bonita, porque te sientes bien. Pero si nos vamos a un extremo donde es euforia, es peligroso, porque una euforia sin límites puede producirle a una persona viendo un partido de fútbol un infarto. Claro. Y en vez de estar alegre, está infartado. O, claro. O de pronto, si pierde su equipo, entonces puede llegar a tanta tristeza que quedó deprimido. Entonces, el niño puede, con una pequeña balancita, aprender de cada emoción cómo se balancea. ¿Cuál es el punto medio? O sea, ¿dónde te estás desbordando? En este momento, el querer reaccionar porque este amigo te quitó y te reventó el globo, ahí la mamá no sabe qué hacer, y es mejor dejar expresar la emoción hasta el final, porque si paras ese llanto, frenas la explosión de la emoción. Okay. Entonces está sacando una cantidad de energía ahí que frenarla, porque uno trata de calmarlo. Mira, entonces, ¿dónde vamos? Te llevo afuera, respira. No, ahora todos los niños dicen, respira. No va a poder respirar porque está atacado. Claro. Entonces, hasta que saque todo, porque va a quedar extenuado, va a sacar muchísima energía. Y cuando ya esté tranquilo, ya lo podemos... A veces, en ocasiones, sí, son tan graves las pataletas que hay madres que prefieren sacar al niño, ir afuera, ir en el carro, ir a un lugar, calmarlo y decirle, ¿volvemos al sitio o nos vamos a casa? Si no puedes manejar esta emoción de buena manera, te digo, es mejor que no estés con otros, porque puedes llegar o a lastimarlos o lastimarte tú mismo. Entonces, define. Y el niño, eso es un aprendizaje lento. Ese no es muy rápido. Claro. No es rápido. Para mí, en todas las dimensiones de desarrollo humano, el principal, control emocional. Claro. Porque cognitivamente puede ser muy brillante, pero si no tiene control emocional, no le sirve. Puede ser una persona muy robusta, deportiva, campeona, pero sin control emocional, pues va a romper todas las raquetas en la cancha. Ni la cognitiva, porque lo que es emocional es una transversal para lo cognitivo. Eso quiere decir que el niño que no controla las emociones puede nublar el área cognitiva. Claro. Puede llegar a decir, puedo contestar porque no resisto. Y en la social, pues ni se diga, porque en la proyección social, cuando él no puede salir de su caparazón emocional, pues la forma más rápida o mecanismo de defensa para actuar es culpar a los demás. Entonces, la mamá, si le hace caso a que culpe a otros de lo que le está pasando, el niño se pierde en la ruta de su desarrollo, porque va a creer que él no tiene nada que hacer, sino que tienen que hacerlo otros. Y desde pequeños, muy pequeñitos, hay que enseñarles nada, el otro no tiene ninguna culpa. Lo que pasa es que estás leyendo mal la emoción. Vamos a ver cómo la podemos leer de mejor forma. Te sentiste supremamente atareada hoy y no pudiste acabar, y eso te llenó de conmoción ver que otros entregaban sus trabajos y tú no, y por esa reacción fuiste y le rompiste el trabajo a la compañera. Pero mira, la próxima vez nos toca medir eso, porque esa reacción no te ayuda. Pero los cuentos ayudan mucho, por eso leer a temprana edad es muy importante. El cuento ayuda mucho, porque en el cuento pasan una cantidad de emociones que ni te puedes imaginar. Claro. Y cuando la madre le puede leer en la noche es un buen momento para leer con una conclusión, porque al dormirse eso va a hacer mucho efecto en su sueño. Claro. Y la pregunta y al taparlo con la cobija es decirle, ¿y mañana cómo podría ser mejor? ¡Ay, qué bonito eso! En el mundo empresarial uno ve lo que tú dices, ¿no? Muchas personas con unas capacidades increíbles. A mí me ha pasado mucho con líderes que digo, qué pesar semejante líder tan brillante y con una emocionalidad que no pueden
darle manejo a una situación, que se desbordan permanentemente. Y es impresionante como hoy en día este tema del relacionamiento emocional se lleva por delante a muchas personas que incluso teniendo como menos habilidades, si se puede decir, pero siendo más perseverantes, generando dinámicas de trabajo en equipo, son líderes que hoy en día pues tienen mucho más éxito, muchísimo más. Es muy importante eso. Sí, y yo creo también que los padres, pues en el control emocional que ellos ejercen, están dando un ejemplo para los niños en el día a día. La mamá no se da cuenta cuando habla por el celular la cantidad de emociones que está pasándole a la persona con la que está hablando. Claro. Y el niño va atrás del carro escuchando, pero a la misma manera aprendiendo de que así debe reaccionar, que él no puede perder, que él es el que tiene que ganar, que a él no le pueden decir una u otra cosa, ofensa. No, no. El arte de vivir está en la manera en que tú te comunicas con los demás de manera efectiva. Eso quiere decir que eres, si uno tiene, imagínate que uno tuviera un gato en la casa, que cuando llega a visita saluda a todo el mundo, se les sienta al lado, les hace ronroneos, pues todo el mundo va a decir, no, ese gato, yo quisiera tener ese gato, ¿dónde lo comprarán? ¿Cierto? Pero en los seres humanos es lo mismo. Esa persona que no tiene que llevar sus emociones propias para exponerlas con alguien que ni conoce y tiene el arte de comunicarse con efectividad, es asertiva, y entonces dice, si estamos en una reunión y queremos llegar a un punto, a ver, todos a llegar al punto, y no se complica, pues en todas partes está muy bien, porque sabe manejar la interacción con otros. Nadie tiene que llevar un complejo que ella tiene, hacérselo surcir. No, lo mío allá y aquí con todo súper bien. Y hay muchos niños, que uno puede creer que no existen, pero sí hay muchos niños que son asertivos por naturaleza. Llegan con una sonrisa, ¿qué hay que hacer? Y si tú le llegas a decir, o otro niño le dice, pero tú no, porque no trajiste hoy los zapatos rojos que habíamos dicho que todos trajeran. No importa, no importa. O sea, manejan de una manera tan asertiva la relación con otros que de verdad queda uno sin palabras. Patti, me encantaría invitarte para una masterclass porque sé que muchas mamás tienen muchas dudas, muchas inquietudes, muchas mamás, muchos papás, para que nos muestres un poquito más. Yo sé que la decisión de dónde están nuestros hijos y de dónde estudian, pues yo como te decía, yo viví esta experiencia que me decían, no, es que en los discursos de los colegios es que va a llegar a no sé dónde y es que va a ser el mejor, como un discurso muy individualista, y también estaba yo muy despistada como de este tema de cómo funcionan los niños y cómo funciona su desarrollo, digamos, de todo, ¿no? De entender que son alma, mente, cuerpo, una cantidad de cosas que cuando entendemos mejor, y me gustaría primero invitarte a esta masterclass para que pudieras dictarla y mostrarnos un poquito más de cómo funciona este lugar maravilloso y hermoso que tienes, que yo le agradezco a la vida porque mis hijas desde ahí han sido recibidas en cualquier lugar con unas capacidades impresionantes, han tenido conciencia de su alimentación, con toda esta alimentación que tú y Jorge preparan de sus mismas manos allá en Montessori. Y también si quieren conocer más del proyecto, pues en María-Montessori-Guaymaral, hay unas cosas preciosas, Patti, que de verdad yo te felicito por ese proyecto tan hermoso. Bueno, Karen, pues tú sabes que esa clase la podemos dar, ese masterclass, y podemos indicar a todas las madres secretos que tiene la formación de los niños. Y sabes también que el solo hecho de haberte conocido, de haber conocido tu familia, de haber conocido a Simona y a Mila y de haber tenido con ellas esa experiencia diaria de la semilla que viene diferente para crecer, para mostrarnos de manera tan creativa cómo sus hojas toman otras dimensiones y otra forma tan exquisita y linda que da la libertad de conocer el mundo a través de experiencias tan profundas como las tiene el sistema Montessori. Ay, muchas gracias, Patti. Y yo los invito a
como investigar un poco más sobre los temas de educación de los niños, porque yo siento que muchas veces nos capacitamos para muchas cosas en la vida, para una labor, para una cosa que va a hacer en la empresa, para muchas cosas, pero no nos capacitamos en cosas tan sencillas como cómo funciona el cerebro del niño, como el tipo de educación que decidimos para nuestros niños. Y cuando tenemos, digamos, esa información, pues podemos tomar mejores decisiones. Para mí, por ejemplo, y para mi familia y para las niñas, como lo comentaba al principio, el hecho de haber llegado donde Patti pues nos cambió la vida en entender una cantidad de cosas muy diferentes sobre la educación y el desarrollo de las niñas. Te agradecemos, Patti, por este tiempo y espero también que haya sido muy provechoso para ustedes. Si quieren seguir las redes de Patti, pues lo pueden hacer en María-Montessori-Guaymaral, y sobre todo los invito a que estén muy pendientes en Revolución Mental de esta masterclass para aprender de una cosa tan importante como el desarrollo y la educación de nuestros niños. Muchas gracias y gracias, Patti. Gracias a ti.